El tartamudo que desafió a un rey. En el corazón de Atenas, bajo el sol implacable de una tarde del año 354 a.C., un joven de 26 años subía tembloroso los escalones de la Pnyx, la colina desde donde los oradores se dirigían a la asamblea del pueblo. Demóstenes llevaba en sus manos un rollo de papiro con un discurso que había pulido durante semanas, palabra por palabra, sílaba por sílaba. Creía que finalmente estaba listo para demostrar su valía ante los ciudadanos de Atenas. No sabía que estaba a punto de vivir el peor momento de su vida. Cuando comenzó a hablar, su voz se atascó en la primera frase. Las palabras se enredaban en su lengua como serpientes. Ciudadanos de Atenas. Su rostro se contorsionó con el esfuerzo. El sudor comenzó a resbalar por su frente. En la multitud, las primeras risas estallaron como cuchillos. Alguien gritó, «¡Que se calle el tartamudo!». Otro añadió, «Envíen a alguien que sepa hablar». Demóstenes intentó continuar, pero cada palabra era una batalla perdida. Su cuerpo entero temblaba. Los gestos de sus manos, que había practicado frente a un espejo de bronce pulido, se volvieron erráticos y desesperados. La multitud no mostraba piedad. Las burlas se intensificaban. Alguien arrojó una sandalia que cayó a sus pies. En ese momento de humillación absoluta, cuando las carcajadas resonaban como truenos en sus oídos, Demóstenes bajó la cabeza, recogió su papiro arrugado y bajó de la tribuna. Derrotado, destruido, convencido de que jamás volvería a dirigirse al pueblo de Atenas. Pero lo que nadie en esa multitud burlona podía imaginar es que ese joven humillado, ese tartamudo objeto de burla, se convertiría en la voz más poderosa de Grecia. El hombre que haría temblar a reyes, que movería ejércitos con sus palabras, que preferiría morir antes que rendirse ante la tiranía. Esta es la historia de Demóstenes, el niño que heredó una fortuna y la perdió, el joven que venció un impedimento que parecía invencible, el orador que enfrentó al hombre más poderoso del mundo antiguo. Es la historia de cómo la mayor debilidad de un hombre se convirtió en su arma más formidable. Y lo que viene a continuación es aún más extraordinario, porque primero necesitamos entender cómo un niño privilegiado de Atenas terminó convertido en ese joven tartamudo y humillado. La respuesta comienza con una tragedia que marcaría toda su existencia: la fortuna perdida y la infancia robada. El año 387 a.C. marcó el nacimiento de Demóstenes en el Demo de Paeania, un distrito próspero a las afueras de Atenas. No nació en la pobreza ni en la oscuridad. Su padre, también llamado Demóstenes, era un hombre adinerado, propietario de talleres donde se fabricaban espadas y muebles costosos. La familia vivía en una casa espaciosa, con patios decorados con columnas y esclavos que atendían cada necesidad. Su madre, Cleoboule, provenía de una familia respetable. El pequeño Demóstenes creció rodeado de lujo, destinado a heredar no solo riqueza, sino también prestigio social. Pero el destino, ese tejedor cruel de tragedias griegas, tenía otros planes. Cuando Demóstenes cumplió 7 años, su padre cayó enfermo. La enfermedad fue rápida y despiadada. En cuestión de semanas, el hombre robusto y vital que dirigía prósperos negocios se convirtió en una sombra consumida por la fiebre. Una mañana, el pequeño Demóstenes despertó y su padre había muerto. En un instante, la infancia dorada terminó. Según las leyes atenienses, un niño no podía heredar directamente. La fortuna, estimada en casi 14 talentos, una suma enorme equivalente a lo que un trabajador común ganaría en más de 100 vidas, fue puesta bajo el cuidado de 3 tutores: Afobos, Demofonte y Terípides. Eran hombres de confianza del padre, supuestamente honorables. El testamento era claro: debían administrar los talleres, invertir sabiamente y entregar al joven Demóstenes su herencia completa cuando alcanzara los 18 años, la mayoría de edad en Atenas. Lo que siguió fue un saqueo sistemático y despiadado. Los tutores no eran guardianes, eran ladrones con títulos respetables. Afobos se casó con la madre de Demóstenes, no por amor, sino para controlar mejor los activos. Cerraron los talleres rentables
Vendieron las espadas y los muebles a precios ridículos, embolsándose las ganancias. Despidieron a los trabajadores especializados. Los esclavos fueron vendidos. El marfil, el hierro de calidad, las maderas preciosas, todo desapareció en el mercado negro. Demóstenes y su madre pasaron de la opulencia a una pobreza vergonzosa para su clase. La casa grande se vendió. Se mudaron a un espacio pequeño y oscuro. Los sirvientes se fueron. Cleobule, una mujer educada para administrar un hogar aristocrático, ahora tejía telas para vender en el mercado. El niño que había crecido esperando una educación de élite, ahora veía a su madre trabajar con manos agrietadas. Pero lo peor no era la pobreza material, era la impotencia. Demóstenes sabía que lo estaban robando. Escuchaba los rumores en el ágora, veía las sonrisas burlonas de los tutores cuando pasaban junto a él con ropas nuevas y caras. A Fobos organizaba banquetes lujosos en una villa que había comprado con dinero misteriosamente aparecido. El niño apretaba los puños, incapaz de hacer nada. En Atenas, un menor de edad no tenía voz legal, solo podía esperar, observar y hervir de rabia. Durante 11 años vivió en esa impotencia. 11 años viendo cómo los hombres que debían protegerlo destruían su futuro. 11 años alimentando un odio frío y calculador. Pero también haciendo algo más importante. Estaba aprendiendo. Estudiaba las leyes atenienses con obsesión enfermiza. Memorizaba cada estatuto sobre tutelas, herencias y fraudes. Observaba a los oradores en los tribunales, analizando sus argumentos, sus gestos, el ritmo de sus palabras. Porque Demóstenes había tomado una decisión. El día que cumpliera 18 años, el día que la ley ateniense le devolviera su voz, ese día hablaría, y cuando lo hiciera, esos hombres pagarían. Finalmente llegó ese momento. El año 366 a.C. Demóstenes alcanzó la mayoría de edad. Convocó a los 3 tutores ante los tribunales de Atenas, acusándolos de malversación, fraude y robo sistemático. Para un joven de 18 años, sin experiencia legal, enfrentarse a hombres mayores, bien conectados y con abogados experimentados, era un acto de locura temeraria. Pero Demóstenes tenía algo que ellos no esperaban. Tenía la verdad documentada en 11 años de observación meticulosa y tenía una furia que había sido refinada en acero durante una década de humillación. Y aquí es donde la historia toma un giro que lo cambiará todo. Porque lo que sucedió en ese tribunal no solo recuperó parte de su fortuna, sino que reveló tanto su mayor debilidad como el camino hacia su transformación. Pero antes de llegar a ese momento crucial, necesitamos entender exactamente qué tipo de joven era este Demóstenes a los 18 años, porque no era solo un huérfano vengativo. Era un joven con un secreto físico que amenazaba con destruir todos sus planes. El impedimento que definió un destino. Además de ser huérfano y despojado, Demóstenes cargaba con algo que en la Atenas de su tiempo era una maldición casi tan grave como la pobreza. Un severo impedimento del habla. No era un simple tartamudeo ocasional. Era una condición que afectaba su capacidad para pronunciar ciertas letras, particularmente la R y otras consonantes fuertes. Cuando intentaba hablar, su lengua se enredaba, su respiración se descontrolaba y las palabras salían distorsionadas o atascadas por completo. En una sociedad donde la palabra era poder, donde los tribunales, la política y la vida pública dependían totalmente de la capacidad de persuadir mediante el discurso oral, esta condición era devastadora. Atenas no tenía sistemas de escritura accesibles para el ciudadano común. No había periódicos ni panfletos impresos. Todo debate político, toda decisión judicial, todo intercambio comercial importante se realizaba cara a cara, voz a voz. Un hombre que no podía hablar claramente era un hombre sin poder. Algunos historiadores antiguos sugieren que su impedimento podría haber sido resultado de una lesión durante el parto o una malformación física. Otros especulan que era psicológico, producto del trauma de perder a su padre y ver destruida su familia. Lo que sabemos con certeza es que la condición era lo suficientemente severa como para hacer que sus primeros intentos de hablar en público fueran desastres absolutos.
Cuando finalmente presentó su caso contra los tutores ante el tribunal, Demóstenes descubrió algo terrible. Podía escribir argumentos brillantes, pero pronunciarlos era otra historia. Los jueces atenienses, hombres endurecidos que habían escuchado miles de casos, mostraron paciencia inicial. Pero a medida que el joven luchaba con cada frase, tropezando, repitiendo sílabas, perdiendo el hilo de sus propios argumentos mientras intentaba controlar su lengua rebelde, esa paciencia se evaporó. Sin embargo, y aquí está el primer destello del genio que vendría, Demóstenes había preparado algo que compensaba su defecto oral. Había escrito su caso con tal claridad legal, con tal precisión en la documentación del fraude, que incluso pronunciado imperfectamente, el argumento era irrefutable. Presentó contratos firmados que demostraban el valor original de la herencia. Llamó a testigos, antiguos empleados de los talleres de su padre, que atestiguaron sobre la liquidación fraudulenta. Mostró recibos de ventas a precios absurdamente bajos de materiales valiosos. El caso duró días. A Fobos contrató a los mejores abogados, hombres con voces de trueno y gestos teatrales perfeccionados, pero la verdad documentada era más fuerte que la retórica pulida. El tribunal falló a favor de Demóstenes. Los tutores fueron declarados culpables de malversación. Pero la victoria fue amarga. Según la ley ateniense, podía recuperar lo robado más daños. El tribunal ordenó que se le pagaran 10 talentos. Sin embargo, para cuando la sentencia fue ejecutada, los tutores ya habían ocultado, gastado o transferido la mayor parte de los activos. A Fobos declaró bancarrota, un truco legal común. Demofonte huyó a otra ciudad-estado. Terípides murió oportunamente antes de pagar un solo dracma. Al final, después de años de litigio, Demóstenes apenas recuperó un talento y medio de los 14 originales, menos del 11% de su herencia. Había ganado en los tribunales, pero perdido en la realidad. Y peor aún, había quedado expuesto. Ahora todos en Atenas sabían dos cosas sobre Demóstenes: que podía pensar con brillantez legal, pero que no podía hablar sin parecer ridículo. Fue en este punto, en la encrucijada entre el triunfo parcial y la humillación total, cuando Demóstenes tomó la decisión más importante de su vida. Si no podía recuperar su fortuna, conquistaría algo más valioso, dominaría el arte que parecía imposible para él, se convertiría en orador. No un orador mediocre que compensara sus defectos con astucia, sino el mejor orador que Atenas hubiera conocido. Era una ambición delirante. Imagine a alguien con pánico escénico extremo decidiendo convertirse en actor de Hollywood, o a una persona con vértigo decidiendo ser piloto acrobático. En términos modernos, era como si alguien con dislexia severa decidiera convertirse en el mejor escritor de su generación. No solo poco probable, aparentemente imposible, pero Demóstenes no estaba interesado en lo posible. Estaba interesado en la venganza, la redención y demostrar que los hombres que se habían reído de él, que lo habían robado, que lo habían subestimado, habían cometido el error más grande de sus vidas. Y lo que hizo a continuación, los métodos extremos y casi masoquistas que empleó para transformarse, es una de las historias más extraordinarias de superación personal en toda la historia antigua. Pero primero regresemos a ese momento en la Pnyx, a esa tarde de humillación pública que describimos al principio, porque ahora que conocemos su trasfondo, ese evento toma un significado completamente diferente. La forja del orador. Métodos al borde de la locura. Después de descender de la Pnyx en el año 354 a.C., humillado hasta el alma, Demóstenes hizo algo que reveló el verdadero temple de su carácter. No huyó de Atenas avergonzado. No abandonó su sueño de convertirse en orador. En cambio, desapareció. Durante meses, los atenienses que lo conocían dejaron de verlo en el ágora, en los tribunales, en las calles. Algunos asumieron que había muerto de vergüenza. Otros pensaron que finalmente había aceptado su limitación y se había retirado a una vida tranquila administrando lo poco que le quedaba de su herencia. Estaban equivocados. Demóstenes no se había rendido. Se había encerrado, literalmente. Según los relatos del historiador Plutarco,
Demóstenes construyó un estudio subterráneo debajo de su casa, una habitación sin ventanas, iluminada solo por lámparas de aceite. Se afeitó la mitad de su cabeza, un acto de desfiguración intencional que hacía socialmente imposible aparecer en público, y descendió a esa cueva autoimpuesta. Le dijo a su esclavo de confianza que no le permitiera salir sin importar cuánto lo suplicara, y que solo le trajera comida y agua una vez al día. En esa oscuridad, Demóstenes libró la guerra más brutal de su vida, una guerra contra sí mismo. Había estudiado a los grandes oradores. Observó que hablaban con gestos amplios y naturales, mientras que él, nervioso, tendía a encogerse y hacer movimientos erráticos. La solución fue drástica. Colgó una espada del techo, con la punta a la altura de su hombro. Si durante la práctica de sus discursos su hombro subía por un gesto nervioso, la punta de la espada lo pinchaba. El dolor lo entrenaba. Sangre por disciplina, heridas por perfección. Su voz era débil, sin el volumen necesario para llenar un anfiteatro o dominar el ruido de una asamblea. Para fortalecer sus pulmones, comenzó a recitar discursos mientras subía corriendo las colinas escarpadas alrededor de Atenas, forzando a su cuerpo a hablar mientras se quedaba sin aliento. Cuenta la tradición que practicaba hablando contra el rugido de las olas en la costa, obligando a su voz a elevarse por encima del mar, tratando al océano como si fuera una multitud hostil que debía ser sometida. Pero el método más famoso, el que se ha convertido en leyenda, fue su solución al tartamudeo. Demóstenes llenaba su boca con pequeñas piedras pulidas del río y luego intentaba recitar sus discursos. Las piedras obstaculizaban su lengua, haciendo casi imposible formar palabras. Cada frase era una agonía de concentración. Tenía que mover su lengua con precisión milimétrica para evitar que las piedras bloquearan completamente el aire. Su boca se llenaba de saliva y polvo mineral. A veces se ahogaba, escupiendo las piedras mientras tosía violentamente. ¿Por qué este método funcionaba? La lógica era brutal, pero brillante. Si podía hablar claramente con la boca llena de piedras, cuando las quitara, las palabras fluirían con facilidad. Era como un atleta que entrena con pesas en los tobillos y luego corre sin ellas, sintiéndose increíblemente ligero. Demóstenes estaba entrenando su aparato vocal para superar obstáculos que no existían naturalmente, de modo que su impedimento natural pareciera insignificante en comparación. Pero había otra dimensión en este entrenamiento. Demóstenes no solo trabajaba su voz, estaba transformando su mente. Memorizaba discursos completos de los grandes oradores del pasado, como Pericles y Tucídides. Los copiaba a mano, no una sino 8 veces cada uno, absorbiendo su ritmo, su estructura, sus giros retóricos. Analizaba cada argumento como si fuera un diagrama matemático, descomponiendo la lógica en sus elementos esenciales. Estudiaba historia militar para poder usar ejemplos de batallas famosas en sus argumentos. Leía filosofía para entender los principios del razonamiento persuasivo. Aprendió actuación porque comprendió que un orador no solo transmite información, sino que interpreta emociones. Practicaba frente a un gran espejo de bronce pulido, observando cada microexpresión de su rostro, cada tensión en su mandíbula, corrigiendo, ajustando, perfeccionando. Los meses en esa cueva subterránea se convirtieron en años. Algunos relatos sugieren que pasó hasta 3 años en ese autoexilio, emergiendo solo ocasionalmente para observar a otros oradores en acción y luego volviendo a su laboratorio de autodiseño. Era un monje de la palabra, un asceta de la retórica, y funcionó. Gradualmente, imperceptiblemente al principio, su lengua comenzó a obedecer. Las palabras que antes se atascaban, ahora fluían. Su respiración, antes errática, se volvió controlada y rítmica. Los gestos, antes torpes, adquirieron gracia y poder. Su voz, antes débil, se fortaleció hasta poder resonar en espacios grandes sin gritar. Cuando finalmente emergió de su autoimpuesto exilio, con el cabello completamente crecido de nuevo, Demóstenes era un hombre diferente. Físicamente más delgado, con ojeras profundas por las noches sin sueño bajo la luz de las lámparas, pero sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Había descendido al infierno de sus propias limitaciones y había regresado transformado.
comenzó de nuevo, pero esta vez de manera inteligente. No volvió directamente a la Pnyx para arriesgarse a otra humillación pública. En cambio, comenzó a escribir discursos para otros. Atenas tenía un sistema legal peculiar. Cualquier ciudadano podía presentar un caso, pero no todos tenían el talento para argumentar bien. Surgió así una profesión: los logógrafos, escritores de discursos que vendían sus textos a litigantes. Demóstenes se convirtió en logógrafo. Escribía discursos brillantes para casos civiles y penales. Sus clientes los pronunciaban en los tribunales y ganaban. Su reputación como escritor creció rápidamente. La gente notaba que los textos de Demóstenes tenían algo especial: una lógica férrea combinada con una emoción genuina. Argumentos que cortaban como espadas pero conmovían como poesía. Ganó dinero, recuperando algo de la fortuna perdida. Pero más importante, ganó confianza. Escuchaba sus palabras en boca de otros y sabía que funcionaban. El siguiente paso era inevitable. Tenía que pronunciarlas él mismo. Empezó en tribunales pequeños, casos menores donde había poca audiencia. Si fracasaba, no sería un espectáculo público. Pero no fracasó. Su voz, entrenada durante años, sostuvo. Su argumentación, pulida hasta la perfección, convenció. Ganó caso tras caso. Los abogados rivales comenzaron a temerlo. Los jueces lo respetaban. Estaba listo. Listo para el gran escenario. Listo para la Pnyx. Listo para dirigirse no a un puñado de jueces, sino a miles de ciudadanos atenienses en la asamblea donde la política se decidía, donde las guerras se declaraban, donde el destino de la ciudad se forjaba. Y cuando finalmente volvió a subir esos escalones, ya no era el joven tartamudo y tembloroso, era Demóstenes, el orador. Y el tema de su primer gran discurso no sería sobre leyes abstractas o disputas mercantiles. Sería sobre la mayor amenaza que Atenas había enfrentado en generaciones. Un rey del norte llamado Filipo de Macedonia que estaba conquistando el mundo griego, ciudad por ciudad. Y nadie en Atenas parecía darse cuenta del peligro. Ese discurso, conocido como la Primera Filípica, cambiaría todo. Pero antes de llegar a ese momento épico, necesitamos entender exactamente quién era Filipo de Macedonia y por qué Demóstenes, casi solo entre los atenienses, reconoció la amenaza mortal que representaba. Porque lo que viene a continuación no es solo la historia de un orador. Es la historia de un hombre intentando desesperadamente salvar a su ciudad de un destino que podía ver con claridad, pero que nadie más quería aceptar. El enemigo del norte, Filipo y la amenaza Macedonia. Para entender la obsesión de Demóstenes con Filipo de Macedonia, primero hay que comprender lo que Macedonia representaba para los atenienses de la época. No era una potencia respetada. Era, en el mejor de los casos, un reino semibárbaro en las fronteras del mundo griego civilizado. Los macedonios hablaban un dialecto del griego tan cerrado que muchos atenienses apenas lo entendían. No tenían la democracia, el teatro, la filosofía refinada de Atenas. Eran guerreros de las montañas, pastores y jinetes, gobernados por reyes en lugar de asambleas populares. Atenas, por otro lado, se veía a sí misma como el faro de la civilización. Era la ciudad de Pericles, de Sócrates, de Platón. Había derrotado al imperio persa en Maratón y Salamina. Era la cuna de la democracia, el centro cultural del Mediterráneo. La idea de que ese reino rústico del norte pudiera amenazar a la gran Atenas era para la mayoría de los ciudadanos simplemente ridícula. Pero Demóstenes veía lo que otros se negaban a ver, y lo que veía lo aterraba. Filipo II había ascendido al trono de Macedonia en el año 359 a.C., cuando el reino estaba al borde del colapso. Rodeado de enemigos, con un ejército débil y una nobleza rebelde, nadie le daba más de unos años de reinado. Pero Filipo resultó ser un genio militar y político de una categoría que Grecia no había visto en generaciones. Reformó completamente el ejército macedonio, creando la famosa Falange Macedonia, una formación de infantería armada con sarisas, lanzas de casi 6 metros de largo, que convertían a sus hombres en un erizo mortal casi imposible de romper. Añadió caballería pesada, arqueros, ingenieros de asedio.
transformó a un grupo de campesinos en la máquina militar más efectiva del mundo antiguo. Pero su verdadero genio no estaba solo en el campo de batalla. Filipo entendía algo que los griegos, acostumbrados a sus guerras breves y ritualizadas, no comprendían. La guerra moderna requería diplomacia, soborno, propaganda y paciencia estratégica. No invadía directamente. Primero aislaba a sus enemigos, compraba aliados, sembraba división. Cuando finalmente atacaba, su víctima estaba ya debilitada, sola, sin esperanza. Y ciudad por ciudad, Filipo estaba devorando Grecia. Anfípolis cayó en el 357 a.C., dándole acceso a ricas minas de oro. Potidea fue conquistada poco después. Metone resistió, pero fue finalmente destruida. Filipo perdió un ojo en ese asedio, pero ganó la ciudad. Cada victoria le daba más recursos, más soldados, más prestigio. Los pequeños reinos y ciudades que bordeaban Macedonia tenían dos opciones: someterse pacíficamente y convertirse en aliados nominales, o resistir y ser aniquilados. Demóstenes observaba este patrón con horror creciente. Veía la estrategia, la paciencia depredadora. Filipo no estaba simplemente expandiendo su reino, estaba rodeando a Atenas, cortando sus rutas comerciales, aislándola de sus aliados tradicionales. Era como una serpiente enrollándose lentamente alrededor de su presa, apretando gradualmente hasta que la víctima no pudiera respirar. Pero cuando Demóstenes intentaba advertir a la asamblea ateniense, se encontraba con indiferencia o burla. Los políticos establecidos tenían sus propios intereses. Algunos recibían sobornos de Filipo, oro macedonio que compraba su silencio o incluso su apoyo. Otros simplemente no querían la molestia de otra guerra. Atenas había sufrido décadas de conflicto durante la guerra del Peloponeso contra Esparta. La gente estaba cansada, querían paz, comercio, festivales. No querían oír sobre amenazas distantes de un rey bárbaro que probablemente moriría en alguna escaramuza fronteriza de todos modos. Además, había un problema de percepción. Filipo no se presentaba como un enemigo. Al contrario, enviaba embajadores amistosos a Atenas, hablaba de paz, de cooperación entre griegos. Cuando conquistaba una ciudad, si sus habitantes se rendían sin lucha, a menudo los trataba con generosidad. Era encantador, carismático. Los emisarios que regresaban de Macedonia hablaban de un rey culto que admiraba la cultura ateniense, que había estudiado con griegos, que incluso había invitado a Aristóteles a educar a su hijo Alejandro. Demóstenes no se dejaba engañar por el encanto. Veía al depredador detrás de la sonrisa. Y en el año 351 a.C., cuando tenía 34 años y ya era reconocido como un orador formidable, decidió que había llegado el momento de forzar a Atenas a despertar. Subió al Apnix, pero esta vez no era el joven tartamudo de hace años. Era un hombre en la cima de su poder retórico. Miles de ciudadanos se habían reunido para la asamblea. El aire estaba cargado con el olor a aceite de oliva y sudor humano. El murmullo de conversaciones llenaba la colina. Cuando Demóstenes se levantó para hablar, el silencio cayó gradualmente. Su reputación como escritor de discursos lo precedía, pero muchos aún no lo habían escuchado en persona. Lo que pronunció ese día se conocería como la Primera Filípica y cambiaría el tono del debate político en Atenas. No comenzó con adulaciones ni con preliminares corteses. Atacó directamente. Si Filipo estuviera muerto, pronto crearíamos otro Filipo con nuestra negligencia. Era una acusación brutal. Les estaba diciendo que el problema no era solo el rey macedonio, sino la cobardía y la pereza de los propios atenienses. Desmontó, argumento por argumento, las excusas que la gente se decía a sí misma. ¿Filipo está enfermo? Bien. Pero su ejército sigue marchando. ¿Está lejos? No tanto como creen, y se acerca cada día. ¿Quieren paz? El precio de la paz con un tirano es la esclavitud. Pero no solo criticaba. Presentaba un plan de acción detallado. Reorganizar la marina, enviar expediciones rápidas para hostigar las líneas de suministro macedonias, formar alianzas con las ciudades que aún resistían, financiar todo con impuestos directos en lugar de esperar contribuciones voluntarias que nunca llegaban.
El discurso fue brillante, lógico, apasionado, específico. Algunos en la asamblea quedaron convencidos. Otros, especialmente aquellos con intereses en mantener la paz a cualquier precio, se indignaron. ¿Quién era este hombre para llamarlos cobardes? ¿Para sugerir que debían gastar su dinero en guerras preventivas? La respuesta de Atenas fue tibia. Se aprobaron algunas medidas, pero nada sustancial. Demóstenes había movido la conversación, había plantado semillas de preocupación, pero no había logrado el despertar masivo que esperaba. No importaba. Era persistente. Volvería a la carga. Una y otra vez. Y lo que vendría a continuación haría que esta primera advertencia pareciera gentil. Porque Filipo no se detendría, y Demóstenes no se rendiría. Y la próxima crisis, la destrucción de Olinto, le daría la oportunidad de demostrar que sus advertencias no eran paranoia, sino profecía. Pero antes de llegar a ese momento devastador, necesitamos entender algo crucial sobre el método de Demóstenes como orador político. No era solo apasionado, era estratégico. Y esa estrategia estaba a punto de enfrentarse a su prueba más dura. Las olínticas y la estrategia de la desesperación. 2 años después de la primera filípica, en el 349 a.C., las peores predicciones de Demóstenes comenzaron a cumplirse con una precisión aterradora. Filipo de Macedonia puso sus ojos en Olinto, una ciudad estratégicamente vital en la península de Calcídica. Olinto no era solo otra ciudad más, era aliada de Atenas por tratado solemne. Un ataque contra Olinto era, técnicamente, un ataque contra Atenas misma, pero Filipo había calculado perfectamente el momento. Atenas estaba distraída con conflictos menores en otras regiones. Su marina, aunque aún formidable, estaba desplegada defendiendo rutas comerciales distantes. Y lo más importante, la voluntad política de cumplir sus obligaciones con los aliados estaba corrompida por la complacencia y el soborno. Los embajadores de Olinto llegaron a Atenas desesperados. Suplicaban ayuda militar inmediata. Filipo había comenzado el asedio. Sus ingenieros cavaban túneles bajo las murallas. Sus catapultas bombardeaban las defensas día y noche. Sin refuerzos atenienses, Olinto caería. Y todos sabían lo que significaría esa caída, no solo para Olinto, sino para toda Grecia. Demóstenes vio su oportunidad, no para alegrarse de tener razón, sino para forzar finalmente a Atenas a actuar. Entre los años 349 y 348 a.C., pronunció 3 discursos conocidos como las Olínticas, 3 llamados urgentes a la acción que escalaban en intensidad y desesperación. En la primera Olíntica, Demóstenes apeló a los intereses egoístas de Atenas. Argumentó que era más barato defender Olinto ahora que enfrentar a Filipo más tarde cuando fuera aún más poderoso. Usó matemáticas políticas brutales. Cada ciudad que Filipo conquistaba le daba más oro, más soldados, más momentum. Era una inversión en su propia destrucción permitirle crecer sin control. Pero había un obstáculo enorme. El fondo teórico, un tesoro público que por ley se destinaba a financiar festivales y distribuciones de dinero a los ciudadanos pobres para que pudieran asistir al teatro y otras actividades cívicas. Era popular, querido, casi sagrado. Demóstenes propuso lo impensable, convertir ese fondo en un fondo de guerra, usar el dinero del entretenimiento para comprar barcos y armas. La reacción fue predecible. Políticos oportunistas lo acusaron de querer arruinar la vida cultural de Atenas. ¿Nos privaría de nuestros festivales? ¿Nos convertiría en espartanos austeros que solo conocen la guerra? La demagogia funcionaba porque la gente quería creer que podían tener tanto seguridad como comodidad, tanto paz como dignidad. En la segunda Olíntica, Demóstenes cambió de táctica. Atacó directamente a los políticos pro-macedonios, no con eufemismos, sino con acusaciones frontales. Los llamó traidores comprados con oro extranjero. Era peligroso. Esos hombres tenían poder, conexiones, capacidad de venganza. Algunos de sus oyentes quedaron horrorizados por su audacia. Otros, especialmente los jóvenes, quedaron electrizados. Finalmente alguien decía en voz alta lo que muchos pensaban en privado. Pero las palabras no detienen ejércitos.
Mientras Demóstenes hablaba, Filipo seguía avanzando. Olinto resistía, pero sus murallas cedían. Los defensores morían. Las familias huían llevando lo que podían cargar. En la tercera olíntica, pronunciada cuando la situación era ya desesperada, Demóstenes abandonó toda sutileza. No apeló a la razón ni al interés propio. Apeló al orgullo, a la vergüenza, a la memoria de lo que Atenas había sido. Nuestros ancestros derrotaron al imperio persa cuando las probabilidades eran imposibles. ¿Nosotros no podemos enfrentar a un rey de un reino menor? ¿Somos tan débiles, tan cobardes? Fue brutal, humillante, diseñado para picar el ego colectivo. Y funcionó, parcialmente. La asamblea finalmente aprobó enviar ayuda militar a Olinto, pero la ayuda llegó tarde, insuficiente, mal coordinada. Unos pocos miles de soldados cuando se necesitaban decenas de miles. Algunas naves cuando se necesitaba una flota. En el 348 a.C., Olinto cayó. Filipo no mostró misericordia. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos. Los habitantes fueron vendidos como esclavos. Las casas, los templos, las murallas, todo fue sistemáticamente destruido. Filipo quería enviar un mensaje. Esto es lo que les sucede a quienes me resisten. Esto es lo que les espera si confían en la protección de Atenas. Para Demóstenes, la caída de Olinto fue una tragedia personal y política. Había advertido, había suplicado, había hecho todo lo que un hombre sin ejércitos ni flotas propias podía hacer. Y no había sido suficiente. Peor aún, sus enemigos políticos usaron el desastre contra él. «Ven», decían, «el belicista Demóstenes nos llevó a un conflicto que no podíamos ganar. Deberíamos haber negociado la paz desde el principio». Era una lógica perversa, pero efectiva. Culpar al mensajero por las malas noticias que trajo. Pero Demóstenes no se rindió. Si no podía salvar Olinto, al menos aseguraría que su destrucción no fuera olvidada. Que cada ateniense supiera exactamente qué tipo de hombre era Filipo detrás de sus sonrisas diplomáticas. Sin embargo, la realidad política lo forzó a un compromiso que odiaría durante el resto de su vida. Atenas necesitaba paz, aunque fuera temporal, para reconstruir sus fuerzas, y Demóstenes, contra cada fibra de su ser, aceptó formar parte de la embajada que negociaría un tratado de paz con Filipo. Ese viaje a Macedonia, ese encuentro cara a cara con el hombre que consideraba el mayor enemigo de Grecia, ese momento donde tuvo que sonreír y negociar con el destructor de Olinto, fue uno de los episodios más amargos de su vida. Y lo que sucedió durante esas negociaciones, las traiciones que presenció, las mentiras que escuchó, lo pondrían en ruta de colisión con uno de los hombres que viajaría con él. Esquines, un orador rival que se convertiría en su enemigo más personal y peligroso. Pero antes de adentrarnos en esa rivalidad épica, necesitamos entender qué tipo de hombre era Filipo cuando se le veía de cerca. Porque Demóstenes regresó de Macedonia con una convicción aún más fuerte. Este rey no se detendría hasta controlar toda Grecia. Y lo más aterrador era que tenía el carisma, la inteligencia y la crueldad necesarios para lograrlo. La paz traicionada y el nacimiento de un enemigo. El año 346 a.C. encontró a Demóstenes en la situación más paradójica y dolorosa de su carrera. El hombre que había pasado años advirtiendo contra Filipo, que había llamado traidor a cualquiera dispuesto a negociar con Macedonia, ahora caminaba por los pasillos del Palacio Real en Pella como parte de una delegación de paz ateniense. La ironía era tan afilada que cortaba. La delegación incluía a varios oradores y políticos, pero dos hombres destacaban: Demóstenes, el halcón, el guerrero verbal contra Macedonia, y Esquines, un orador rival, exactor de tercera categoría, convertido en político, conocido por su voz melodiosa y su flexibilidad moral. Esquines pertenecía al Partido de la Paz a cualquier precio. Creía, o al menos fingía creer, que Filipo era un benefactor potencial de Grecia, no una amenaza. Desde el momento en que la delegación entró al territorio macedonio, Demóstenes observó todo con los ojos de un espía. Vio el tamaño del ejército macedonio, perfectamente disciplinado, entrenamientos que convertían a campesinos en máquinas de guerra.
Vio las fortificaciones, las reservas de armas, los talleres donde se fabricaban las zarisas por miles. Vio, sobre todo, la organización. Macedonia no era un reino bárbaro, era un estado militar eficiente con una economía centralizada y un objetivo claro. Cuando finalmente fueron recibidos por Filipo, Demóstenes se encontró frente a un hombre que no encajaba con la imagen de tirano brutal que había pintado en sus discursos. Filipo era carismático, culto, con un sentido del humor mordaz. Hablaba griego impecable, citaba a Homero, bromeaba con los emisarios. Le faltaba un ojo, perdido en el asedio de Metone, y cojeaba de una pierna herida en batalla. Pero estas cicatrices solo añadían a su aura de guerrero que había sobrevivido lo imposible. Filipo los trató con hospitalidad macedónica. Banquetes donde el vino fluía libremente, conversaciones que duraban hasta el amanecer. Y aquí Demóstenes presenció algo que lo enfureció más que cualquier batalla perdida. Vio a Esquines y otros miembros de la delegación ateniense sucumbiendo al encanto de Filipo, riendo con sus chistes, aceptando regalos, hablando de él en términos admirativos. Las negociaciones del tratado, conocido como la Paz de Filócrates, por el nombre del político que la propuso, fueron una farsa cuidadosamente orquestada. El tratado reconocía las conquistas de Filipo hasta la fecha, a cambio de una promesa vaga de no atacar directamente a Atenas ni a sus aliados restantes. Pero había una trampa envenenada. El tratado necesitaba ser ratificado por ambas partes, y entre la firma en Macedonia y la ratificación en Atenas pasarían semanas. Demóstenes vio inmediatamente el peligro. Durante esas semanas, Filipo era técnicamente libre de actuar, mientras que Atenas, operando de buena fe, ya había comenzado a desmovilizar. Advirtió a la delegación. Insistió en que debían regresar inmediatamente a Atenas y ratificar el tratado de una vez para cerrar esa ventana de oportunidad. Pero Esquines y otros tenían razones para demorar. Más días en Macedonia significaban más banquetes, más regalos, más oro macedonio cambiando discretamente de manos. Inventaron excusas, problemas de viaje, necesidad de clarificar cláusulas, cualquier cosa para prolongar su estadía en el lujo de Pella. Durante esa demora fatal, Filipo actuó. Sus ejércitos se movieron con velocidad brutal, conquistando posiciones clave en Tracia y la región de Fócida. Cuando la delegación ateniense finalmente regresó y el tratado fue ratificado, Filipo había expandido su territorio significativamente y consolidado su control sobre el norte de Grecia. Había usado la paz como arma y Atenas había sido la ingenua víctima. Demóstenes explotó. En la asamblea, acusó públicamente a Esquines de traición, no con insinuaciones, sino con acusaciones directas. Lo llamó agente de Filipo, comprado con oro macedonio. Afirmó que Esquines había saboteado deliberadamente las negociaciones, demorando el regreso para dar tiempo a Filipo de completar sus conquistas. Esquines respondió con furia igual. Acusó a Demóstenes de ser un belicista irresponsable que preferiría ver Atenas destruida en guerra que aceptar una paz honorable. Lo llamó hipócrita, señalando que él también había firmado el tratado. Dijo que Demóstenes estaba amargado porque su carrera se basaba en el miedo y la guerra, y la paz lo volvía irrelevante. El debate se volvió personal, venenoso. Demóstenes atacó el pasado de Esquines, su anterior carrera como actor de dramas de tercera categoría, su familia de orígenes humildes. Esquines respondió burlándose del impedimento del habla de Demóstenes, imitando cruelmente su antigua tartamudez ante la asamblea, haciendo reír a algunos de los presentes. Fue una guerra de palabras sin cuartel, y dividió a Atenas. Algunos creían a Demóstenes, veían en Esquines un traidor corrupto. Otros veían a Demóstenes como un paranoico obsesionado que no podía aceptar la realidad de que Macedonia era ahora demasiado poderosa para ser derrotada. Pero los eventos le darían la razón a Demóstenes mucho antes de lo que nadie esperaba. Filipo no estaba satisfecho con el norte. Su siguiente objetivo era aún más audaz: controlar los santuarios sagrados de Grecia, empezando por Delfos. Y para hacerlo, usaría la guerra sagrada, un conflicto religioso en Fócida, como pretexto. Demóstenes pronunció entonces su segunda filípica.
un discurso que superó en intensidad todo lo anterior. No solo atacó a Filipo, atacó la moral podrida de Atenas, la cobardía disfrazada de pragmatismo, la apatía de una generación que había heredado gloria, pero no responsabilidad. Ustedes celebran cuando Filipo está enfermo, rugió, esperando que los dioses hagan el trabajo que ustedes se niegan a hacer. Pero si este Filipo muriera, pronto crearían otro con su inacción, porque el problema no es el hombre sino su sistema, y el sistema prospera gracias a su indolencia. Era brutal, insultante, diseñado para herir, y funcionó. Lentamente, la opinión pública comenzó a girar. Más atenienses comenzaban a ver el patrón. Cada paz con Filipo resultaba en más territorio perdido. Cada alianza terminaba con la ciudad aliada absorbida en el reino macedonio. Pero Demóstenes sabía que las palabras solas nunca serían suficientes. Necesitaba algo más. Necesitaba una alianza imposible, un milagro diplomático que uniera a ciudades que se habían odiado durante generaciones. Necesitaba convencer a Tebas, el antiguo enemigo mortal de Atenas, de que la verdadera amenaza no venía de su rival histórico, sino del norte. Y lograr esa alianza, ese acto de diplomacia casi sobrehumana, en un momento donde Tebas y Atenas habían derramado ríos de sangre mutua, sería su mayor logro. Pero también sería el preludio de su mayor derrota. Porque en el año 338 a.C., en los campos de Queronea, Filipo demostraría que incluso unidos, los griegos no podían detenerlo. Ese campo de batalla se convertiría en la tumba de la libertad griega, y Demóstenes, quien había advertido sobre esto durante tantos años, tendría que presenciar el cumplimiento de su profecía más oscura. Pero todavía faltaban años para ese día terrible. Y durante esos años, pronunciaría el discurso que muchos consideran el más grande jamás dado en lengua griega. La Tercera Filípica. La Tercera Filípica y el grito final de advertencia. En el año 341 a.C., Demóstenes tenía 44 años. Había pasado la última década de su vida en una guerra verbal contra Filipo de Macedonia. Había visto cada una de sus advertencias cumplirse con precisión profética. Había visto ciudades aliadas caer una tras otra. Había visto tratados de paz convertirse en instrumentos de conquista. Había visto a sus rivales políticos enriquecerse con oro macedonio mientras Atenas se debilitaba. Y ahora observaba algo aún peor. Filipo ya no se molestaba en disimular. Sus ejércitos operaban abiertamente en territorios que teóricamente estaban protegidos por tratados. Sus agentes trabajaban en las ciudades griegas, no en secreto, sino con descaro, comprando políticos, financiando facciones pro-macedonias, desestabilizando gobiernos democráticos desde dentro. Demóstenes comprendió que había llegado el momento de un ultimátum verbal. No más argumentos técnicos sobre cláusulas de tratados. No más apelaciones a intereses económicos. Era tiempo de hablar al corazón, al orgullo, al terror existencial de lo que significaba ser griego y libre. El día que pronunció la Tercera Filípica, la asamblea ateniense estaba inusualmente llena. Las noticias de nuevas agresiones macedonias habían circulado. Incluso los más complacientes comenzaban a inquietarse. Demóstenes subió a la tribuna, y lo que salió de su boca no fue un discurso, fue un grito de guerra de un hombre al borde de la desesperación. Comenzó describiendo metódicamente cada método que Filipo usaba para destruir la libertad griega. No conquistaba solo con ejércitos, conquistaba con mentiras, con sobornos, con propaganda. Creaba partidos pro-macedonios en cada ciudad, financiaba a oradores que predicaban la paz y la amistad con Macedonia. Y cuando la ciudad estaba suficientemente dividida, suficientemente debilitada por conflictos internos, sus ejércitos entraban casi sin resistencia. Filipo no es solo un enemigo, declaró Demóstenes, es un sistema de destrucción de la libertad. Y ese sistema funciona porque nosotros, los supuestamente libres, somos cómplices por nuestra cobardía y nuestra codicia. Atacó directamente la mentalidad derrotista que se había apoderado de Atenas. La idea de que Macedonia era inevitable, que resistir solo traería más dolor, que era mejor aceptar el dominio macedonio y mantener al menos cierta autonomía nominal.
Demóstenes destrozó esa lógica con una imagen brutal. Un esclavo que acepta sus cadenas pensando que así evitará el látigo, descubre pronto que el látigo viene de todas formas. La diferencia es que ahora no tiene ni siquiera la dignidad de haber luchado por su libertad. Pero la verdadera potencia del discurso no estaba en los argumentos, sino en la emoción pura. Demóstenes abandonó su habitual autocontrol y dejó que la rabia, la frustración de años de ser ignorado, la angustia de ver su ciudad morir lentamente, explotara. «¿Qué esperan?», gritó. ¿Un mensajero que venga corriendo a la Pnyx gritando «¿Filipo está en las puertas?». Pero él ya está en las puertas. Cada día que pasa sin actuar es un día menos de libertad. Cada ciudad que cae sin que movamos un dedo es un clavo más en nuestro propio ataúd. Describió lo que vendría si continuaban inactivos. Filipo no se conformaría con el norte. Atacaría Bizancio, cortando el suministro de grano de Atenas. Tomaría las islas del Egeo, estrangulando el comercio. Y finalmente, cuando Atenas estuviera aislada, hambrienta y sola, vendría por la ciudad misma. Y entonces su voz bajó a un susurro terrible que forzó a la multitud a guardar silencio para escuchar. Entonces recordarán este día. Recordarán que tuvieron la oportunidad de luchar cuando aún tenían aliados, recursos, esperanza, y maldecirán su cobardía. Pero será tarde. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso sus enemigos políticos estaban inmóviles. No era solo un discurso, era una sentencia, un epitafio anticipado para una ciudad que se negaba a salvarse a sí misma. Pero Demóstenes no terminó con desesperación. Ofreció un plan, específico, costoso, difícil, pero posible. Formar una gran alianza. Convencer a Tebas, a Corinto, a Mégara, a todas las ciudades que aún valoraban su autonomía. Crear un fondo de guerra real, no promesas vacías. Enviar embajadores no para negociar con Filipo, sino para coordinarse con sus víctimas potenciales. Movilizar la flota inmediatamente hacia Bizancio antes de que Filipo la atacara. No les pido que sean héroes, concluyó. Les pido que sean lo que sus antepasados fueron. Hombres libres dispuestos a pagar el precio de la libertad. Porque ese precio, aunque alto, es infinitamente menor que el costo de la esclavitud. La reacción fue eléctrica. Por primera vez en años, la Asamblea no solo aprobó resoluciones tibias, votó fondos reales, autorizó el envío de tropas, empoderó a Demóstenes para viajar como embajador a otras ciudades griegas para formar la alianza. Y Demóstenes, ese tartamudo que décadas atrás había huido humillado de esta misma tribuna, ahora salía como el hombre más poderoso de Atenas. No tenía ejércitos propios ni oro personal, pero tenía algo más peligroso, la capacidad de mover las almas de los hombres con palabras. Los meses siguientes fueron un torbellino de diplomacia frenética. Demóstenes viajó de ciudad en ciudad. En Tebas, habló ante la asamblea tebana, apelando no solo a su interés propio, sino a algo más profundo, al orgullo griego contra el invasor extranjero. Era una apuesta arriesgada. Tebas había sido enemiga de Atenas durante generaciones, pero Demóstenes argumentó que los viejos odios debían quedar de lado ante una amenaza existencial nueva. Y funcionó. Increíblemente, milagrosamente, Tebas aceptó la alianza. Otras ciudades siguieron. Por primera vez en décadas, Grecia parecía capaz de unirse. Filipo observaba estos desarrollos con preocupación creciente. Había pasado años dividiendo a los griegos. Ahora un solo hombre, armado solo con retórica, estaba deshaciendo su trabajo. Filipo intentó contraatacar. Envió cartas a Atenas, llenas de quejas y amenazas veladas. Acusó a Demóstenes de sabotear la paz, de ser un belicista peligroso. Demóstenes respondió públicamente a esas cartas con un discurso devastador. Leyó las quejas de Filipo en voz alta, luego las desmontó una por una con sarcasmo mordaz. Filipo se queja de que formamos alianzas, pero no es extraño que un rey que predica la paz se moleste cuando ciudades libres se alían para su defensa mutua. A menos, claro, que sus intenciones nunca fueran pacíficas. Pero mientras las palabras volaban, los ejércitos se movían.
Filipo, dándose cuenta de que el tiempo de la diplomacia había terminado, lanzó su jugada más audaz. Atacó Bizancio directamente, intentando tomarla rápidamente antes de que la alianza griega pudiera responder. Demóstenes actuó con velocidad sorprendente. Organizó el envío de la flota ateniense. Coordinó con los defensores de Bizancio. La ciudad resistió. Filipo, enfrentando una resistencia más fuerte de lo esperado y con líneas de suministro vulnerables, se vio forzado a retirarse. Fue la primera derrota clara de Filipo en años. Atenas estalló en celebración. Demóstenes fue llevado en hombros por las calles. Se hablaba de coronarlo con honores. Era el héroe del momento, el hombre que había detenido lo imparable. Pero Demóstenes no se permitió celebrar. Conocía a Filipo demasiado bien. Una derrota táctica no detendría al rey macedonio, solo lo haría más peligroso, más determinado. Y Filipo tenía recursos que los griegos no podían igualar. Un reino unificado bajo un solo mando, mientras que Grecia era un mosaico de ciudades celosas de su independencia, incluso dentro de su alianza. La venganza de Filipo vendría, y cuando llegara, sería total. El campo de Queronea esperaba en el futuro cercano, un lugar cuyo nombre se convertiría en sinónimo de tragedia. Pero antes de esa batalla que lo cambiaría todo, Demóstenes tendría que enfrentar un ataque diferente. No de Filipo, sino de su viejo enemigo Esquines. Y ese ataque, paradójicamente, le daría la oportunidad de pronunciar el discurso que lo haría inmortal. Sobre la corona, un texto que 20 siglos después seguiría siendo estudiado como la cumbre del arte oratorio. Pero el precio de ese triunfo retórico sería testificar el cumplimiento de su peor pesadilla, la esclavización de Grecia. Queronea, la profecía cumplida. El verano del año 338 a.C. amaneció con un calor sofocante sobre Grecia. En los campos cerca de la ciudad de Queronea, en Beocia, 2 ejércitos se preparaban para una batalla que decidiría el destino de la civilización griega. De un lado, la alianza que Demóstenes había forjado con su retórica. Atenienses, tebanos y contingentes menores de otras ciudades. Del otro, el ejército macedonio de Filipo II, la máquina militar más perfecta del mundo antiguo, y junto a él, comandando la caballería de élite, su hijo de 18 años, Alejandro. Demóstenes estaba presente. No como general, no era militar. Pero había insistido en servir como hoplita, un soldado de infantería común. A los 47 años, con una vida dedicada al estudio y la oratoria, su físico no estaba preparado para la brutalidad del combate antiguo. Pero su presencia era simbólica y necesaria. No podía pedir a otros que murieran por la libertad mientras él permanecía seguro en Atenas. Los ejércitos se formaron al amanecer. Los griegos tenían la ventaja numérica, aunque no abrumadora. Unos 35.000 hombres enfrentando a unos 30.000 macedonios. Pero los números no lo eran todo. La falange macedonia era una formación refinada durante años de campaña. Sus soldados eran profesionales, no ciudadanos convocados ocasionalmente como los griegos. Habían luchado juntos, sangrado juntos, vencido juntos docenas de veces. Filipo había elegido el terreno cuidadosamente. Forzó a los griegos a pelear en un valle estrecho, donde sus números superiores no podían desplegarse completamente. Era un maestro no solo de la guerra, sino de la guerra psicológica. Sabía que los atenienses y tebanos, aunque aliados por necesidad, no confiaban completamente entre sí. Siglos de rivalidad no se borraban con un tratado reciente. La batalla comenzó con el sonido de miles de escudos de bronce golpeándose, el bramido de guerra de decenas de miles de gargantas. Las falanges chocaron. Demóstenes, en medio de la formación ateniense, sintió el impacto visceral del combate antiguo. El hombre frente a él intentaba clavar una lanza en su pecho. A su lado, un compañero caía con la garganta abierta, ahogándose en su propia sangre. El olor a sudor, a miedo, a intestinos perforados llenaba el aire. Filipo ejecutó una maniobra que requería disciplina extraordinaria. Ordenó a su ala derecha retirarse deliberadamente, como si estuviera cediendo. Era una trampa. Los atenienses, viendo la aparente debilidad, rompieron su formación para perseguir, pensando que habían logrado un avance. Demóstenes,
en medio de la masa de hombres gritando victoria prematura, sintió un escalofrío de terror. Reconoció la trampa. Gritó advertencias que nadie escuchó en el caos. Entonces Filipo cerró la trampa. Su falange, que había retrocedido de manera controlada, se detuvo y embistió con renovada fuerza. Simultáneamente, Alejandro, al mando de la caballería de élite macedonia, la compañía de compañeros, cargó contra el flanco tebano. Eran jinetes aristocráticos, entrenados desde la infancia, montando caballos criados específicamente para la guerra. Golpearon la línea tebana como un martillo contra cristal. La formación griega se desintegró. Lo que había sido un ejército se convirtió en una multitud aterrorizada. Los tebanos, orgullosos guerreros con una tradición militar gloriosa, fueron masacrados. Su banda sagrada, un cuerpo de élite de 300 hombres que luchaban en parejas de amantes, jurado a nunca retirarse, murió hasta el último hombre en su posición. Filipo lloraría más tarde al ver sus cuerpos, murmurando que quien pensara mal de tales hombres era un desgraciado. Pero los mató de todos modos. Los atenienses, viendo la catástrofe, entraron en pánico. La formación colapsó. Hombres arrojaban sus escudos, símbolo de la más profunda cobardía en la ética militar griega, y huían. Demóstenes huyó con ellos. No había vergüenza en admitirlo. Quedarse significaba morir inútilmente. Corrió a través de los campos, perseguido por la caballería macedonia, viendo a compañeros ser alcanzados y atravesados por lanzas. Logró escapar. Otros miles no tuvieron esa suerte. Murieron 1000 atenienses, 2000 tebanos. El campo de Queronea quedó sembrado de cadáveres. La hierba se volvió roja con sangre griega. Cuando la noticia de la derrota llegó a Atenas, la ciudad se sumió en el terror. Esperaban que Filipo marchara inmediatamente contra ellos, que arrasara la ciudad como había hecho con Olinto y Tebas. Las mujeres lloraban en las calles. Los hombres discutían si rendirse o resistir hasta el final. Pero Filipo, una vez más, demostró ser más complejo de lo esperado. No destruyó Atenas. Les ofreció términos sorprendentemente generosos. Atenas conservaría su gobierno democrático, su autonomía interna. Solo debía reconocer el liderazgo de Macedonia en asuntos exteriores y unirse a una nueva liga de ciudades griegas bajo hegemonía macedonia. Para Tebas, que había resistido hasta el final, los términos fueron brutales. Guarnición macedonia permanente. Exilio de líderes antimacedonios. Pérdida de territorios. Filipo sabía castigar a quienes peleaban duro y recompensar a quienes se rendían. Era una lección para todas las demás ciudades griegas. Demóstenes regresó a una Atenas derrotada. Su gran alianza había fracasado. Su advertencia sobre Filipo se había cumplido, pero cumplirse no traía satisfacción, solo cenizas. Caminaba por las calles donde una vez lo habían llevado en hombros como héroe y ahora algunos lo miraban con resentimiento. Había empujado a Atenas a la guerra y habían perdido. Sus enemigos políticos, liderados por Esquines, preparaban el golpe final. No podían atacarlo directamente, Demóstenes aún tenía demasiados partidarios. Pero encontraron un método indirecto y brillantemente cruel. Un hombre llamado Ctesifonte había propuesto en la asamblea que Atenas honrara a Demóstenes con una corona de oro por sus servicios a la ciudad. Era costumbre antigua, una forma de reconocer a ciudadanos que habían servido bien. Pero Esquines, usando un tecnicismo legal, procesó a Ctesifonte por haber hecho la propuesta. El verdadero objetivo no era Ctesifonte, era Demóstenes. El juicio se convertiría en un referéndum sobre toda la carrera política de Demóstenes. ¿Había servido bien a Atenas o la había llevado al desastre? Y Demóstenes, aunque no era el acusado formal, sabía que era su vida la que estaba siendo juzgada. El juicio fue retrasado por años debido a complicaciones legales y eventos externos. No se celebraría hasta el 330 a.C., 8 años después de Queronea. Pero cuando finalmente llegó, sería el momento más importante en la vida de Demóstenes. Esquines habló primero. Su discurso duró horas. Fue brutal, metódico, personal. Atacó cada decisión que Demóstenes había tomado.
Argumentó que sus políticas habían llevado a la derrota en Queronea, que había desperdiciado el tesoro público en guerras inútiles, que su alianza con Tebas había sido un error estratégico. Ridiculizó su pasado, su tartamudez superada, su carrera como escritor de discursos. Pintó un retrato de un ambicioso sin principios que usaba la retórica para manipular al pueblo. Cuando Esquines terminó, el silencio en el tribunal era pesado. Había sido devastador. Algunos de los jueces asentían. Parecía que Demóstenes finalmente sería destruido, no por Filipo, sino por su propio rival en su propia ciudad. Entonces, Demóstenes se levantó y pronunció sobre la corona. Sobre la corona. El discurso que desafió a la derrota. El tribunal ateniense era un espacio circular al aire libre donde 500 ciudadanos servían como jurado. No eran jueces profesionales, sino hombres comunes sorteados, comerciantes, artesanos, agricultores. El sol de la tarde proyectaba sombras largas cuando Demóstenes, con 54 años, se puso de pie para defender no solo a Ctesifonte, sino su propia vida y legado. No comenzó con defensas, comenzó con un ataque. Esquines habla de mis fracasos, pero ¿qué ha hecho él excepto servir a nuestros enemigos? Cuando yo advertía sobre Filipo, él predicaba su misión. Cuando yo formaba alianzas, él saboteaba mis esfuerzos. Y ahora, cuando Filipo ha muerto y su hijo Alejandro conquista el mundo, Esquines tiene la audacia de juzgarme por haber intentado salvar nuestra libertad. Era cierto. Filipo había muerto 2 años antes, asesinado por un guardaespaldas en circunstancias nunca del todo claras. Su hijo Alejandro, aquel joven que había comandado la caballería en Queronea, ahora estaba conquistando el imperio persa, demostrando que las ambiciones de Macedonia iban mucho más allá de Grecia. Demóstenes no negó la derrota en Queronea, la abrazó. Sí, perdimos. ¿Pero era el resultado inevitable? ¿O fue la consecuencia de que la mayoría de ustedes escucharon a hombres como Esquines durante demasiado tiempo? Si me hubieran escuchado desde el principio, si hubieran actuado cuando Filipo aún era débil, habríamos ganado. Entonces cambió de táctica. En lugar de defenderse, planteó una pregunta devastadora. Esquines pregunta si mis políticas tuvieron éxito. Yo pregunto algo diferente. ¿Debería Atenas rendirse sin luchar? ¿Deberíamos haber aceptado la esclavitud porque la victoria no estaba garantizada? Describió la escena después de Queronea, cuando Atenas temblaba esperando la destrucción. ¿Quién les dio esperanza en esos días oscuros? Esquines, que les aconsejaba aceptar cualquier término que Filipo ofreciera, o yo, que les recordé que mientras un hombre libre tenga aliento, la lucha continúa. Pero la verdadera genialidad del discurso no estaba en los argumentos políticos. Estaba en cómo Demóstenes transformó el juicio. Dejó de ser sobre legalidades técnicas, sobre cuándo se podía otorgar una corona. Se convirtió en una pregunta sobre valores fundamentales. ¿Qué definía a Atenas? ¿La prudencia cobarde que preservaba la vida, pero destruía el espíritu? ¿O el coraje de luchar por la libertad, incluso si la victoria no estaba asegurada? No me comparen con el éxito, declaró. Compárenme con Esquines. Cuando Filipo avanzaba, yo estaba en la tribuna exigiendo resistencia. ¿Dónde estaba Esquines? En Pella, comiendo en la mesa de nuestro enemigo. Cuando formé la alianza con Tebas, logro que incluso mis críticos admiten fue extraordinario. ¿Qué hacía Esquines? Trabajaba para sabotearla. Demóstenes apeló a la memoria colectiva de Atenas. Recordó a Maratón, donde sus antepasados habían derrotado a un imperio mucho más grande. Recordó a Salamina, donde habían salvado a Grecia del yugo persa. Nuestros antepasados no lucharon porque tuvieran garantizada la victoria. Lucharon porque era correcto luchar. Hemos caído tan bajo que preferimos la esclavitud segura a la libertad incierta. Y entonces pronunció las líneas que resonarían a través de los siglos, las palabras que convertirían este discurso en inmortal. Por los que murieron en Maratón, por los que pelearon en Salamina y Platea, por todos nuestros ancestros que prefirieron morir libres que vivir esclavos, juro que elegí bien. Si el resultado hubiera estado en mis manos, habríamos vencido,
Pero incluso en la derrota, preservamos algo más valioso que la victoria, preservamos nuestro honor. El silencio en el tribunal era absoluto. Hombres lloraban abiertamente. Incluso algunos que habían estado inclinados a votar contra Demóstenes se encontraron conmovidos. Esquines observaba con horror creciente. Su discurso técnicamente perfecto, lleno de argumentos legales sólidos, se sentía ahora hueco y pequeño comparado con la pasión y la verdad moral de Demóstenes. Cuando llegó el momento de votar, el resultado fue aplastante. Ctesifonte fue absuelto por una mayoría abrumadora. Esquines no solo perdió el caso, sino que no alcanzó ni siquiera un quinto de los votos, lo que según la ley ateniense significaba que debía pagar una multa pesada. Humillado, arruinado, Esquines se exilió voluntariamente de Atenas. Pasaría el resto de su vida en Rodas, donde supuestamente abriría una escuela de retórica y enseñaría el discurso de Demóstenes como ejemplo de perfección oratoria. Demóstenes había ganado el triunfo más completo posible. Su enemigo destruido, su legado vindicado, honrado con la corona de oro. Debería haber sido el final perfecto de su historia. El héroe trágico que perdió la guerra, pero ganó la batalla moral. Pero la historia de Demóstenes no terminaría con ese triunfo, porque 6 años después, los eventos lo arrastrarían a una tragedia final que mancharía incluso esta gloria. Un escándalo de corrupción, una acusación de traición y finalmente un templo en una isla remota donde tomaría la decisión más desesperada de su vida. El final de Demóstenes no sería en una tribuna llena de aplausos, sino en la oscuridad y el exilio, perseguido por el sucesor de Alejandro, bebiendo veneno de su propia pluma. Pero antes de llegar a ese momento terrible, necesitamos entender cómo un hombre que había dedicado su vida a la integridad terminó acusado de robo y corrupción. La historia de Hárpalo y la caída final de Demóstenes. Hárpalo, la traición y la caída del héroe. El año 324 a.C. encontró a Grecia en una situación paradójica. Alejandro Magno, hijo de Filipo, había conquistado el imperio persa. Había llegado hasta la India. Había creado el imperio más grande que el mundo había visto. Pero estaba a miles de kilómetros de distancia, perdido en las lejanas tierras de Asia. Y en su ausencia, los administradores que había dejado en Grecia comenzaban a actuar como pequeños tiranos. Uno de estos hombres era Hárpalo. Alejandro lo había designado tesorero del imperio, confiándole cantidades obscenas de oro y plata saqueados de Persépolis y otras ciudades persas. Pero Hárpalo, lejos de la mirada de su rey, comenzó a vivir como un sátrapa oriental. Construyó palacios, mantuvo amantes caras, y cuando llegaron rumores de que Alejandro planeaba regresar y hacer una auditoría, Hárpalo entró en pánico. Huyó de Babilonia, llevando consigo un tesoro estimado en miles de talentos de plata. Era una fortuna que podría comprar ejércitos, ciudades, lealtades, y Hárpalo sabía exactamente dónde ir. Atenas, la ciudad que había resistido a Macedonia, que valoraba su autonomía, que podría estar dispuesta a protegerlo a cambio de su oro. Llegó a Atenas con una flota de mercenarios y pidió asilo. La ciudad se dividió instantáneamente. Algunos argumentaban que aceptar a Hárpalo era invitar a la ira de Alejandro. Otros veían en su tesoro una oportunidad para reconstruir las defensas de Atenas, para prepararse para el día en que pudieran rebelarse contra Macedonia. Demóstenes, ahora con 61 años, estaba en una posición imposible. Su instinto era rechazar a Hárpalo. Sabía que aceptar a un traidor fugitivo era una provocación directa a Alejandro, pero también sabía que ese oro podría financiar la liberación de Grecia si Alejandro moría en sus conquistas lejanas. Y los rumores decían que Alejandro estaba enfermo, que sus campañas interminables lo habían debilitado. Demóstenes propuso un compromiso. Atenas aceptaría proteger a Hárpalo temporalmente, pero confiscaría su tesoro, depositándolo en la Acrópolis para custodia segura. Si Alejandro enviaba emisarios pidiendo su devolución, Atenas negaría que tenía intención de usar el dinero contra Macedonia. Era diplomacia cautelosa, tratando de equilibrar principios y pragmatismo. Hárpalo aceptó. Declaró tener 700 talentos de plata. El tesoro fue llevado a la Acrópolis bajo custodia de magistrados atenienses.
Demóstenes supervisó personalmente el depósito. El oro y la plata fueron sellados en arcas, inventariados meticulosamente. Pero días después, cuando Alejandro efectivamente envió emisarios exigiendo la extradición de Hárpalo, Atenas decidió entregarlo. Era demasiado peligroso retenerlo. Hárpalo fue arrestado, pero en la noche previa a su transferencia escapó misteriosamente. Algunos decían que había sobornado a los guardias. Huyó a Creta, donde sería asesinado poco después por uno de sus propios mercenarios. El escándalo estalló cuando los magistrados abrieron las arcas para devolver el tesoro a los emisarios de Alejandro. Solo había 350 talentos. La mitad había desaparecido. 350 talentos de plata se habían evaporado mientras el tesoro estaba bajo custodia ateniense. La ciudad estalló en furia. ¿Quién había robado el dinero? Los dedos apuntaron inmediatamente a los políticos que habían estado involucrados en el asunto, y el nombre más prominente era Demóstenes. Las acusaciones fueron devastadoras. Decían que Demóstenes había aceptado un soborno de 20 talentos de Hárpalo a cambio de protegerlo, que había usado su influencia para facilitar el escape, que el gran defensor de la libertad griega había vendido su integridad por oro. Demóstenes negó las acusaciones con vehemencia. Argumentó que el dinero había sido robado por otros magistrados, que él había sido el que insistió en inventariar y sellar el tesoro precisamente para prevenir este tipo de robo, que acusarlo a él, de entre todos los políticos de Atenas, de corrupción era absurdo, dado su historial. Pero la evidencia circunstancial era condenatoria. Testigos afirmaban haber visto a Hárpalo visitando la casa de Demóstenes de noche. Otros decían que Demóstenes había defendido a Hárpalo con inusual vigor en las primeras sesiones de la asamblea. Y el hecho de que Hárpalo hubiera escapado mientras estaba bajo custodia sugería que tenía cómplices de alto nivel. Se formó un tribunal especial, la Areópago, para investigar. Demóstenes, en un movimiento que sus enemigos usarían contra él, propuso que si era encontrado culpable, pagara una multa 10 veces mayor que el supuesto soborno. Era una declaración de confianza en su inocencia, pero también era una trampa que él mismo se había puesto. La investigación duró meses. Cuando finalmente el Areópago emitió su veredicto, declaró a Demóstenes culpable de aceptar 20 talentos en soborno. La multa fue de 50 talentos, como él mismo había propuesto. Demóstenes no tenía esa cantidad. Incluso si vendiera todo lo que poseía, no cubriría ni la mitad. Y según la ley ateniense, la inhabilidad de pagar resultaba en prisión hasta que la deuda fuera satisfecha. Fue encarcelado. El hombre que había hecho temblar a reyes con sus palabras ahora estaba en una celda húmeda. Sus partidarios estaban atónitos, sus enemigos jubilosos. Pero lo más trágico era la ambigüedad. Hasta el día de hoy, historiadores debaten si Demóstenes fue realmente culpable o víctima de una conspiración política. Lo que sabemos es que logró escapar de prisión. No está claro cómo, si fue con ayuda de partidarios o sobornando guardias. Huyó de Atenas al exilio. Un hombre de 62 años, enfermo, arruinado, huyendo de la ciudad que había amado y servido durante toda su vida. Pasaría los siguientes años vagando por ciudades griegas, siempre a un paso adelante de sus acusadores, viviendo de la caridad de viejos amigos. Algunos lo recibían como al gran orador caído, otros lo rechazaban, temerosos de ofender al nuevo orden macedonio. Pero su exilio no duraría mucho, porque Alejandro Magno, el invencible conquistador del mundo, moriría repentinamente en Babilonia en el año 323 a.C., a los 32 años. Y su muerte encendería una llama de rebelión en Grecia. Demóstenes, el viejo león, vería una última oportunidad de libertad y regresaría a Atenas no como fugitivo, sino como héroe restaurado. Pero esa restauración sería breve, terrible, y terminaría en el lugar más inesperado. Un templo dedicado a Poseidón en una isla remota, donde un anciano bebería veneno de su propia pluma para escapar de una captura que significaría tortura y muerte pública. El final de Demóstenes estaba cerca, y sería tan dramático como todo lo que había vivido. El último discurso y la muerte en el templo.
Cuando la noticia de la muerte de Alejandro llegó a Grecia en junio del 323 a.C., fue como si un peso gigantesco se hubiera levantado del pecho del mundo griego. El conquistador invencible estaba muerto, supuestamente por fiebre tras días de banquetes excesivos, aunque los rumores de veneno nunca cesaron. Su imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, comenzó a fracturarse inmediatamente cuando sus generales se peleaban por el poder. En Atenas, la facción patriótica vio su oportunidad. Macedonia estaba en caos. El sucesor nominal de Alejandro era un medio hermano mentalmente incompetente y un bebé recién nacido. Los generales estaban demasiado ocupados luchando entre sí para preocuparse por mantener el control sobre Grecia. Era el momento de rebelarse, de recuperar la libertad perdida en Queronea. Mensajeros fueron enviados urgentemente a encontrar a Demóstenes en su exilio. Lo encontraron en la isla de Egina, viviendo en una casa modesta prestada por un viejo amigo. Tenía 63 años, el cabello completamente blanco, el cuerpo debilitado por años de tensión y privaciones. Pero cuando escuchó la noticia de que Atenas lo llamaba, que el pueblo había votado revocar su condena y restaurarlo a plena ciudadanía con honores, lágrimas corrieron por sus mejillas. Regresó a Atenas, no en secreto, sino en triunfo. Una flota de barcos salió a recibirlo. Miles de ciudadanos se reunieron en el puerto. Cuando desembarcó, la multitud estalló en vítores. Lo llevaron en hombros desde el Pireo hasta la ciudad, como habían hecho décadas atrás, después de salvar Bizancio. Demóstenes se dirigió a la asamblea. Su voz, aunque debilitada por la edad, aún tenía poder. Me preguntaban si volvería a Atenas, dijo. Les digo, nunca me fui. Mi cuerpo estuvo ausente, pero mi alma siempre permaneció aquí, con ustedes, en esta ciudad que amo más que la vida. Exigió acción inmediata. Atenas debía liderar una rebelión general de las ciudades griegas, enviar embajadores, formar una nueva alianza, atacar mientras Macedonia estaba débil. Era como si los últimos 20 años no hubieran pasado, como si estuviera de vuelta en su elemento, forjando coaliciones con palabras. Y funcionó. Atenas declaró la guerra a Macedonia. Otras ciudades se unieron. Los etolios, algunos estados del Peloponeso, formaron ejércitos. Fue llamada la Guerra Lamiaca, por la ciudad de Lamia, donde el general macedonio Antípatro quedó sitiado por fuerzas griegas. Por unos meses gloriosos, pareció que Demóstenes había tenido razón todo el tiempo, que la libertad griega podía ser recuperada. Las victorias iniciales fueron emocionantes. Antípatro, el general que Alejandro había dejado al mando de Macedonia, estaba acorralado. Pedía refuerzos desesperadamente. Pero entonces la marea cambió. Llegaron refuerzos macedonios desde Asia. Un general llamado Crátero, veterano de las campañas de Alejandro, desembarcó con tropas endurecidas por años de combate contra los persas y los indios. Eran soldados profesionales enfrentando a ciudadanos griegos que no habían visto combate real en años. En el 322 a.C., en la batalla de Cranón, el ejército griego fue destrozado. No fue tan catastrófico como Queronea, pero el resultado fue el mismo. La rebelión había fracasado. Antípatro, liberado del sitio, marchó hacia Atenas con un ejército vengativo. Envió un mensaje claro. Atenas sería perdonada con una condición. Debían entregar a los líderes de la rebelión para ejecución pública. Y en la parte superior de la lista estaba el nombre de Demóstenes. La asamblea ateniense, enfrentando la aniquilación total de la ciudad, votó. Aprobaron la sentencia de muerte contra Demóstenes y otros líderes patrióticos. Soldados fueron enviados a arrestarlos. Demóstenes huyó. No tenía ejército, no tenía protección. Solo tenía su ingenio y viejas amistades. Logró escapar de Atenas y huyó a la isla de Calauria, un lugar sagrado donde había un antiguo templo dedicado a Poseidón. Los templos eran lugares de asilo en el mundo griego. Matar a alguien en un templo era un sacrilegio terrible. Demóstenes esperaba que incluso los macedonios respetaran esa ley sagrada. Pero Antípatro envió a un hombre llamado Arquías,
un actor convertido en cazador de fugitivos que no tenía escrúpulos sobre violar santidades. Arquías llegó a Calauria con soldados. Encontró a Demóstenes refugiado en el interior del templo, sentado ante el altar de Poseidón. Arquías entró. Demóstenes, dijo con falsa gentileza, Antípatro promete tratarte bien. Ven pacíficamente y tendrás un juicio justo. Ambos sabían que era mentira. Un juicio justo significaba tortura pública seguida de ejecución. Demóstenes pidió tiempo para escribir una última carta a su familia. Arquías, creyendo que el anciano estaba quebrado y resignado, aceptó. Le dio una pluma y papiro. Demóstenes tomó la pluma, se la llevó a la boca, aparentemente en un gesto pensativo. Pero no estaba pensando, estaba masticando. La pluma tenía una cavidad hueca donde había ocultado veneno, probablemente cicuta o algún otro alcaloide letal. Lo había preparado tiempo atrás, sabiendo que este día podría llegar. El veneno actuó rápido. Demóstenes se levantó, mareado. Caminó hacia la puerta del templo. Ahora puedes profanar este lugar sagrado con mi cadáver, Arquías. No permitiré que sea profanado con mi captura viva. Dio unos pasos más allá del umbral del templo y cayó. Arquías corrió hacia él, pero era tarde. Demóstenes, el tartamudo que se había convertido en la voz más poderosa de Grecia, guardaba silencio para siempre. Tenía 64 años. Había dedicado más de 3 décadas de su vida a una sola causa: defender la libertad de Atenas contra Macedonia. Había fracasado. Filipo había conquistado Grecia. Alejandro había conquistado el mundo. Antípatro ahora impondría un gobierno títere en Atenas. Pero en su muerte, Demóstenes logró algo que ninguna de sus palabras en vida había conseguido. Se convirtió en un mártir, un símbolo de resistencia contra la tiranía. Los griegos, incluso bajo dominio macedonio, contaban historias sobre el orador que prefirió morir libre que vivir esclavo. Copiaban sus discursos, los estudiaban, los memorizaban. Siglos después, cuando Roma conquistó Grecia, los romanos estudiaron a Demóstenes como el modelo de la oratoria perfecta. Cicerón, el más grande orador latino, dijo que sus propios discursos eran filípicas en honor a Demóstenes. Cuando la República Romana luchaba contra la dictadura, citaban a Demóstenes. Y hoy, más de 2000 años después, sobre la corona sigue siendo estudiado en universidades como la cumbre del arte retórico. Sus técnicas de argumentación, su uso de la emoción y la lógica, su estructura, siguen siendo modelo para abogados, políticos, cualquiera que necesite persuadir con palabras. Demóstenes perdió todas las batallas políticas que importaban. No detuvo a Filipo, no salvó la democracia ateniense, murió en exilio, acusado de corrupción, perseguido como criminal. Pero ganó algo más importante. Demostró que un hombre con un impedimento del habla podía convertirse en el orador más grande de su era. Que las palabras, aunque no ganen guerras, pueden inspirar a generaciones. Que elegir luchar por la libertad, incluso sin garantía de victoria, es la única elección digna de seres humanos. El niño huérfano que heredó una fortuna y la perdió. El tartamudo que llenó su boca de piedras. El joven humillado en Labnix. El orador que enfrentó a reyes. El exiliado que regresó en triunfo. El mártir que bebió veneno antes que rendirse. Esa fue la vida de Demóstenes. Trágica, heroica, imperfecta, inolvidable. Y su última lección, susurrada desde hace más de 2 milenios, sigue resonando. La libertad tiene un precio. Algunos lo pagan con sangre en el campo de batalla, otros con lágrimas en el exilio. Demóstenes lo pagó con veneno en un templo, pero el precio siempre vale la pena porque una vida sin libertad no es vida en absoluto.